Buenas tardes a todos, mi nombre es Yamila Uber, soy bioquímica, residente de segundo año de la residencia de bioquímica clínica. Voy a presentar mi ateneo de hoy, que corresponde al área de rotación por el Hospital Pediátrico Avelino Castellán, por el área de microbiología. ¿Alguien me puede decir antes de comenzar si se escucha bien, por favor? Un negocio lo suficientemente importante. Sí, se escucha bien. Bueno, gracias. Yo soy el peligro. No me la desaparece. Se trata de mí. Yo soy el que toca la puerta. Bueno, entonces, como objetivo, tengo, en primer lugar, hablar brevemente de la epidemiología, tanto de los accidentes por quemaduras como de las infecciones que se producen en estas heridas, hablar un poquito de la fisiopatología y la etiología de las infecciones producidas en las heridas por quemadura. También presentarles cuáles son los agentes etiológicos que pude encontrar que se aíslan con más frecuencia en el hospital pediátrico. Hablar de los tipos de muestras y los métodos que pueden utilizarse para el diagnóstico de las infecciones en estas heridas y presentar sus ventajas y desventajas. Presentarles cómo se realiza el diagnóstico de estas infecciones, presentar dos casitos clínicos para poder terminar de comprender este tema y presentarles mis conclusiones a las cuales arribé a través de toda la investigación bibliográfica y de la estadística que pude realizar. Entonces, comenzando con la epidemiología, es importante conocer esta epidemiología para saber cómo asignar los recursos y enfocar las metodologías de prevención de estos tipos de accidentes. Se cree que la prevalencia más alta la tienen las áreas con menores ingresos. La OMS estima que anualmente se producen 11 millones de lesiones por quemaduras de todo el mundo, en todo el mundo, y que 180.000 son mortales. En cuanto a la incidencia, en Argentina, según la Asociación Argentina de Quemaduras, la incidencia es 5 cada 1000, de las cuales el 40% representan los niños. En el caso de los niños es la tercera causa de muerte por accidente después de los accidentes automovilísticos y la asfixia por inmersión. 2/3 ocurren como accidentes domésticos y que pueden ser evitados. La tasa de mortalidad reportada es del 18 al 20%, 10% corresponden a quemaduras graves y la infección representa la complicación que aparece con mayor frecuencia en este tipo de pacientes. Bueno, rápidamente la etiología de las heridas por quemaduras pueden ser quemaduras térmicas, eléctricas, químicas y quemaduras por radiación, las más frecuentes y que representan el 85% de los casos, y de las que vamos a hablar son las quemaduras térmicas, que se pueden producir por un sólido caliente o por un líquido caliente, siendo las quemaduras por un líquido caliente las más frecuentes. Bueno, para comprender un poquito la fisiopatología vamos a hablar de lo que es la piel y sus principales funciones. La piel está compuesta principalmente por dos capas, una superficial, la epidermis, que es avascular, y por debajo de esta se encuentra la dermis, que es vascular. Ambas capas están constituidas por una gran cantidad de receptores nerviosos, por eso las quemaduras son muy dolorosas.
Las principales funciones de la piel son la homeostasis de los fluidos, termorregulación, protección, ya que la piel actúa como barrera mecánica. También en la piel se encuentran células del sistema inmunológico que nos protegen contra los microorganismos, y se encuentra colonizada por la flora habitual que evita el sobrecrecimiento de microorganismos patógenos. Otras funciones son metabólicas y sensoriales. Metabólicas como la formación de la vitamina D. Tenemos que se pueden clasificar los tipos de quemaduras según la profundidad, en tipo A, cuando afecta solo la epidermis, es quemaduras superficiales; tipo AB, que ya afecta la dermis, y según el grado de afectación es tipo ABA, siendo una quemadura superficial intermedio, y tipo ABB, siendo una quemadura superficial profunda, que la característica es que ya requiere de autoinjertos; y la tipo B, donde se afectan todas las capas de la piel, incluso la hipodermis, y que requieren de injertos. También se las pueden clasificar en primero, segundo, tercer y cuarto grado. La diferencia acá es que el cuarto grado sería cuando afecta tanto la piel, llegando hasta el músculo y el hueso. Entonces, una vez que se produce una injuria térmica, es decir, una quemadura sobre la piel, se pueden distinguir tres zonas. Una zona de coagulación, donde se encuentra el tejido necrótico; una zona de éstasis, que es una zona con alto grado de daño, se encuentra hipoperfundido y que es muy propenso a necrotizar también; y una zona menos lesionada, o una zona de hiperemia, donde se produce vasodilatación. Cuando se producen estas quemaduras, lo más relevante y que lleva a la infección de estas heridas es la pérdida de esta barrera mecánica. También, cuando se producen las quemaduras, se producen alteraciones metabólicas y alteraciones de la inmunidad celular, tanto local como sistémico, debido a que cuando se produce este tejido necrótico se libera grandes cantidades de patrones asociados a daños que llevan a una respuesta inmunológica sistémica. Esto lo que termina dando es un sistema inmune depresionado que favorece a las infecciones de estas heridas. Entonces, tenemos que cuando se produce la quemadura, con ella se produce la muerte de la flora, es decir, es una quemadura que no contiene microorganismos, pero ya a partir de las 48 horas se puede evidenciar una colonización nuevamente por microorganismos, ya sea por microorganismos que quedan en los folículos o glándulas, o microorganismos de la piel adyacente que no se produce, o sea, de la piel adyacente sana. Gracias a que actualmente se utiliza la esclerotomía precoz, es decir, la remoción de todo ese tejido necrótico, se disminuyó el porcentaje de infecciones de estas heridas, porque ese tejido necrótico es nutriente para los microorganismos, y es un tejido en el que no pueden llegar las células del sistema inmune y atacar a los microorganismos. Entonces, se disminuyó mucho el porcentaje de infección en estas heridas gracias al toilet quirúrgico. Entonces, el mecanismo por el cual se da la infección en estos tejidos es por la contaminación, que luego se van a ir reproduciendo y van a producir primero una colonización y después una infección local que puede avanzar hacia tejido sano, produciendo una infección invasiva, y si pasan al organismo, digamos, producir una infección sistémica que sería sepsis, digamos.
Bueno, en cuanto a la etiología de las infecciones en heridas por quemaduras, tenemos que una vez producida la injuria térmica, en la primera semana es más, se aíslan más frecuentemente cocos gram positivos que vendrían a ser de la propia contaminación de la flora normal, donde el que más frecuentemente se aísla es el Staphylococcus aureus, debido a sus características, sus factores de virulencia. Luego de las siguientes semanas se pueden aislar enterobacteriales y bacilos gram negativos, y los bacilos gram negativos no fermentadores, donde el que mayor frecuencia tiene es la Pseudomonas aeruginosa. En cuanto a la resistencia microbiana, como todo paciente, cuanto más tiempo de hospitalización tenga, más probabilidad tiene de adquirir un microorganismo con mayores resistencias. Otros microorganismos que también pueden aislarse con menor frecuencia son los hongos y los virus. Los hongos, la característica que tienen es que producen infecciones en grandes quemados con un porcentaje de superficie corporal total mayor al 50%. También se producen infecciones en pacientes que reciben antibióticos de amplio espectro o antibióticos locales. En el hospital pediátrico existe una unidad de quemados donde se atienden este tipo de pacientes. Cuenta con un quirófano exclusivo de estos pacientes, donde se realizan el toque quirúrgico y se envían muestras de biopsia al laboratorio. Entonces, yo hice una pequeña estadística, porque por año no se reciben tantas muestras de estas heridas. Como pueden ver, en el año del 2020 solamente se recibieron 14 muestras, en el 2021 8 y en el 2022 13. Y bueno, estos son los microorganismos que se aislaron. Como se pueden ver, en algunas muestras hubo más de un aislamiento, y en total podemos ver cómo la Pseudomonas aeruginosa y el Staphylococcus aureus son los microorganismos que más se aíslan, y lo que se correlaciona, digamos, con lo que dice la bibliografía. Entonces, algunos factores de riesgo que pueden estar involucrados con mayor probabilidad de infección son la edad, que es inversamente proporcional al riesgo de infección. Esto, una de las razones que puede verse es que los niños tienen una capa de la dermis más fina y que pueden tener quemaduras más profundas. También está relacionado con el porcentaje de superficie quemada, mayor del 30%, se relaciona con mayor probabilidad de infección a la profundidad. Quemaduras por fuego está relacionado con el síndrome inhalatorio, que producen principalmente neumonía. La prolongación de la hospitalización, el uso de procedimientos invasivos, la localización de la quemadura está relacionada con que, digamos, en quemaduras de miembros inferiores, relacionada con mayor probabilidad de infección. Enfermedades persistentes como diabetes o enfermedades que alteran el sistema inmunológico. El fallo del injerto puede ser causa o consecuencia, es decir, que falle el injerto puede ser una causa de infección, o la infección puede ser causa de que falle el injerto. ¿Cómo está? Y bueno, ¿Cuánto trajo de arena? No trajo. Traigo 1,5, porque después vemos si nos falta más, vamos a. bueno, en cuanto al diagnóstico, entonces, como todo diagnóstico, tiene que comenzar con la sospecha clínica. El diagnóstico clínico va a estar dado por cambios en la coloración de la herida, cambios en el olor, puede haber secreciones. También estos pacientes pueden hacer picos febriles. Tuve la oportunidad de hablar con la médica y me dicen que ellos tienen que ir evaluando con respecto a la fiebre, porque ya
Estas heridas producen estos picos febriles y tienen que hacer la diferenciación si es una infección o que se debe solamente al daño producido en estos pacientes. Y bueno, el diagnóstico microbiológico e histopatológico sirven para diferenciar colonización, infección e infección invasiva. En el hospital pediátrico no se llega a hacer el diagnóstico por anatomía patológica, debido a que el laboratorio de microbiología informa los resultados a los 2 o 3 días, y el diagnóstico histopatológico tarda mucho tiempo y no permite una conducta terapéutica rápida. Entonces tenemos que la colonización va a estar dada cuando hay menos de 10 a la quinta unidades formadoras de colonias por gramo de tejido y no hay infección invasiva, obviamente. La infección va a ser cuando se encuentra un recuento mayor de 10 a la 5 unidades formadoras de colonia por gramo de tejido y que aún no hay una infección invasiva. Y bueno, y la infección invasiva es la que va a estar determinada por la anatomía patológica, si hay o no invasión de estos microorganismos al tejido sano. Entonces, me voy a enfocar en el diagnóstico microbiológico y en los tipos de muestras. Tenemos la biopsia de tejido, que es el tipo de muestra que permite cuantificar y, como ya dije, digamos, va a poder diferenciar entre un paciente que está solamente colonizado o infectado, y como alternativa el hisopado de la superficie, que es un método semi-cuantitativo que estuvo cuestionado, que actualmente está tratando de verse si se puede utilizar o no, ya que es más fácil de realizar, tiene un menor costo, y la biopsia por ahí es más costosa, más laboriosa de realizar. Y bueno, y otras características que voy a decir después, que tiene baja especificidad, y bueno, está viendo, digamos, cuál metodología es mejor utilizar. Entonces, tenemos el estudio de la biopsia de tejido como cultivo cuantitativo, donde la toma de muestra la hace el médico, se puede realizar mediante el punch o con bisturí, donde se hace 12 incisiones paralelas de 1 a 2 centímetros, y se debe tomar muestra, o sea, hacer de tal profundidad que llegue hasta el tejido graso. Previamente a la toma de muestra, obviamente que se debe limpiar adecuadamente la zona. En cuanto al procesamiento, una vez que se envía al laboratorio, en condiciones estériles obviamente, se debe pesar el tejido en cualquier, digamos, en algún tubo o algo que me permita procesar, es decir, agregar 2 mililitros, macerar correctamente y vortexear, es decir, homogeneizar bien la muestra. Luego se realiza diluciones seriadas. Se realizan estas diluciones seriadas y se siembra cada dilución en agar sangre y Levin, se siembra en el laboratorio de microbiología, o se puede sembrar en CLD también, 24 horas. A la vez también se debe sembrar en Sauro y agar cerebro-corazón y realizar un GIENTA para la búsqueda de hongos. Este sería el estudio de biopsia en cultivo cuantitativo. Entonces, por esta formulita, el número de colonias por el factor de dilución, es decir, de donde yo voy a contar, se debe contar las colonias en el crecimiento de las diluciones que tengan entre 30 y 300 colonias. Se debe elegir una de esas diluciones para contar. Entonces, ese sería el factor de dilución por el volumen inicial, que sería, si agrego 1 o 2 mililitros para macerar la muestra, el volumen de siembra, que generalmente se siembra 100 microlitros de cada dilución, por el peso del tejido.
Bueno, este era más para explicar, donde el número de colonias observadas van a estar en un volumen dado, que es el que yo voy a sembrar, sería 0,1 mililitros, por el factor de dilución, en este caso que sería 100. Esto voy a tener la concentración en este volumen de muestra de colonias, entonces referida al total de número de colonias que voy a tener acá, lo debo multiplicar por el volumen que yo agregué inicialmente, y para referirlo por gramo al peso que tuvo la muestra. Entonces así voy a tener unidades formadoras de colonia por gramo. Bueno, el método de Buchanan, lo que hizo Buchanan es comparar, digamos, este método cuantitativo y lo simplificó, digamos, a este otro método donde ellos a la muestra inicial le agregaban caldo, se agrega 2 mililitros de caldo y se siembra por un lado, tanto en agar sangre como en Levin, ¿no es cierto?, 100 microlitros y 10 microlitros. Ellos compararon este método que le permitía contar, hacer el recuento cuantitativo entre 10 a la 4 y 10 a la 6, pero mayor de 10 a la 6 le permitía informar solo como mayor de 10 a la 6, y en el caso de menor de 10 a la 6, solo como menor de 10 a la 6. Entonces, si ellos contaban más de 300 colonias en ambas placas, ya era un recuento mayor de 10 a la 6. Ellos compararon, hicieron a la par, digamos, el otro método cuantitativo y demostraron que se correlaciona muy bien ambos métodos y que cuando ellos informaban un recuento mayor de 10 a la 6, la conducta médica no cambiaba, digamos, con un recuento mayor de 10 a la 6 o menor de 10 a la 4. Bueno, por otro lado tenemos el hisopado de superficie, el estudio semi-cuantitativo con el uso del hisopo, que está muy cuestionado, ya que muchos trabajos se contradicen en si se correlaciona o no se correlaciona con el cultivo cuantitativo, es decir, mediante la biopsia. Se cree que los estudios que se realizaron varían mucho en las poblaciones que utiliza cada estudio y también que la mayoría de los estudios se realizó antes de que se utilice la escarectomía precoz, es decir, el desbridamiento precoz de la piel, es decir, que si tomaban esa piel con tejido necrótico, siempre estaba colonizada y no se correlacionaba si había o no había infección. Entonces, hoy en día, gracias a eso, puede ser una alternativa de la biopsia, siempre y cuando se realice una buena limpieza de la zona con el desbridamiento de ese tejido necrótico, se puede llegar a correlacionar. Entonces tenemos la técnica de la toma de muestra, que le encontré que la técnica de Levin es como la más aceptada, donde se utiliza un hisopo, obviamente que primero se retiran los apósitos y los agentes antimicrobianos tópicos que pueden estar utilizándose, se limpia con alcohol 70 y luego se aplica una presión suficiente del hisopo como para causar un sangrado mínimo, sería, y absorber las bacterias que pueden estar en el tejido, no solamente en la superficie. Luego este hisopo se debe enviar al laboratorio y se puede realizar, por un lado, una descarga en la placa y estriar, como copro sería, en 4 cuadrantes, quemando el ANSA, y si crece hasta el último cuadrante, se puede, una estimación relativa sería, se puede decir que hay un recuento mayor de 10 a la 5 unidades formadoras de colonia por mililitro. En el otro caso que se puede hacer, pero que también requeriría, digamos, de mayor costo y tiempo, es introducir, digamos, 2 mililitros, 1 o 2 mililitros de caldo, vortexear y hacer diferentes diluciones como la técnica cuantitativa, digamos. Entonces, esta es una guía de infecciones
pacientes quemados del hospital Garrahan, donde pueden ver que ellos dicen, digamos, que el cultivo de la superficie y el hisopado no diferencia la colonización de la infección, que puede tener una utilidad epidemiológica, donde aporta datos sobre la flora predominante en estos pacientes, y se puede orientar tanto al tratamiento empírico como en el caso de también si hay que aislar ese paciente del resto o no. En cuanto a la biopsia cuantitativa, las ventajas son que se toma obviamente el tejido de una zona profunda y evita la colonización de la superficie, tiene una alta sensibilidad, es decir, es capaz de diagnosticar a todos los pacientes que están infectados, pero como pueden ver, tiene una baja especificidad, solo del 36%. También encontré, digamos, que la mitad de los pacientes que se aísla un recuento significativo, realmente tiene infección, es decir, un 50% saltaría como falsos positivos. Y bueno, ellos mencionan acá que el recuento menor de 10 a la 5 hay baja posibilidad de infección. Si es entre 10 a las 5 y 10 a las 8, es como difícil interpretar, y que un tercio realmente están infectados, y mayor de 10 a la 8 en realidad es altamente sugestivo de infección. Entonces, voy a presentar los casos clínicos. El primer caso es un paciente de 1 año de edad que estaba gateando en su casa y tumba un termo con agua caliente y le produce quemaduras en tobillo y pie que afectan solamente el 2% de la superficie corporal total. Es una quemadura de 2º grado, pero a la semana, debido a la mala evolución, lo derivan al hospital pediátrico. En el hospital pediátrico ingresa al área de quemados, se realiza la escarectomía, se toma luego la muestra de biopsia para el cultivo y se envía al laboratorio. En el laboratorio de bacteriología, obviamente que se pesa, se hace la técnica de Buchanan, y ahí le pregunto a ustedes qué tipo de microorganismo esperaríamos encontrar en este paciente que lleva prácticamente 1 semana de evolución. Claro, lo que nombré hoy al principio, que eran más frecuentes al principio. Claro. En este caso, que es con nada más que 1 semana de evolución, esperaríamos que esa infección esté producida por cocos gram positivos o por la misma flora, digamos, de la piel. Entonces, se aísla Staphylococcus aureus, se informa el antibiograma y se informa un recuento mayor de 10 a la 5 sería en este caso. Entonces, ¿qué implica? Colonización, infección o infección invasiva. Claro, o sea, estaría indicando infección porque es un recuento alto, y la infección invasiva que solo se la puede determinar por anatomía patológica. El segundo caso es un niño de 1 año y 4 meses que estaba durmiendo en su cama, por encima de la cual pasaban cables que entraron en cortocircuito, generaron chispa y se incendió el colchón. Ingresó gravemente al hospital pediátrico por la guardia de urgencia, donde se evidenció quemaduras graves, el 45% de extensión, tipo ABB, en cuero cabelludo, cara, miembros superiores e inferiores, abdomen, asociado al síndrome inhalatorio, lesiones en dedos de carbonización. Estaba mal perfundido, reactivo al dolor, con signos de shock. Se lo intuba, se realiza la escarectomía inicial en los miembros inferiores, ingresa luego a la unidad de cuidados intensivos del hospital pediátrico, donde recibe múltiples esquemas de antibióticos durante todo el transcurso por la unidad de cuidados intensivos.
Luego de un mes y medio comienza con registros febriles, se observa secreción blanquecina y fétida en miembros inferiores. Esta es la foto de las secreciones que se podían observar en los miembros inferiores. Se toma muestra de la secreción en quirófano y se envía al laboratorio. El nene ingresa a quirófano para remover todo el tejido, y lo particular que tiene esto es que se le pide a la bioquímica que vaya a indicar de qué lugar era mejor tomar la muestra para que sea representativa. Entonces se manda la muestra al laboratorio, y en este caso, que es un paciente que está hace mucho tiempo internado, de que recibió antibióticos de amplio espectro, ¿qué tipo de microorganismo podríamos encontrar? Claro, podríamos encontrar una pseudomonas, pero en este paciente lo que se aisló es Aspergillus, es decir, un hongo. Después, digamos que la característica eran estos pacientes que tenían gran porcentaje de su cuerpo quemado y que habían recibido antibióticos. Bueno, y como conclusión, las quemaduras son la tercera causa de muerte por accidentes en niños, y que la infección es la principal complicación. Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus son los principales agentes que colonizan e infectan las heridas por quemaduras. El diagnóstico microbiológico cuantitativo es fundamental, ya que es la principal herramienta que utilizan los médicos en el hospital para diferenciar infección de herida o colonización, además de que se identifica el agente etiológico y a través de la sensibilidad antibiótica se puede dirigir la terapia. Y bueno, el que el cultivo de superficie podría ser una alternativa de la biopsia si se realiza la toma de muestra correcta, y que habría que ver futuros estudios, digamos, que la avalen. Esta es la bibliografía. Muchas gracias por su atención, y quería saber si alguien tiene algo para aportar o alguna pregunta. No, ¿para qué decía eso? ¿Cómo se decía eso? Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta, muchas gracias a todos por conectarse. El video se va a subir al canal de YouTube de la residencia. Al canal de YouTube de la residencia. Hasta la próxima. Muy bueno el Ateneo, muy, como dice Fabián, muy didáctico y claro. Gracias.